Y aquí estamos con nuestros invitados para hablar de economía. También vamos a hablar del tema YPF y de este juicio en particular para saber cuáles son las incidencias y qué es lo que puede llegar a ocurrir realmente. Y vamos a presentar a Natalia Bolosín, que es abogada, máster y doctora en Derecho de la Universidad de Yale, y a Gabriel Camaño, que es economista. Bienvenidos a ambos. Quiero comenzar primero dándole un derecho a réplica a Natalia, que lo pedía sobre el tema aborto del bloque anterior, así que vamos a empezar por ahí, después nos ocupamos de la economía. Muchas gracias. Solo para hacer algunas aclaraciones de algunos datos que se tiraron en el bloque anterior, esto de cuál es el costo de legalizar o cuál sería el costo de legalizar el aborto. En realidad los únicos datos concretos que hay, que son de una comisión internacional que se presentaron hace poco en la Argentina sobre salud y derechos sexuales y reproductivos, indica que el costo de legalizar el aborto sería de $9 por persona por año, y el ministro de Salud de este país, el doctor Rubinstein, fue bastante claro, y otros expositores también, en cuanto a que este costo sería muchas veces menor al costo que pagamos todos los días por tener el aborto en situaciones de clandestinidad, donde solo un legrado implica una intervención quirúrgica, anestesia, etcétera, y muchas veces implica situaciones de mayor riesgo y de mayor intervención en términos de fondos del Estado. Y la segunda es la cuestión de quiénes eran los abogados y las abogadas que firmaron esa famosa carta y estos 1.500. Lo que quiero decir es que del otro lado somos más de 2.000 abogados y abogadas y profesoras de Derecho de universidades públicas y privadas en la Argentina, quienes hemos firmado una carta del otro lado sosteniendo que el aborto debe ser legal, y algunos, como hoy el doctor Marcelo Alegre en el Senado, sosteniendo incluso que la criminalización del aborto no sería constitucional, solo para tener todos los datos. Gracias por las aclaraciones y por tu intervención, que siempre aportan información, aparte de lo que es el debate y la discusión, sano por otra parte. Bueno, vamos a empezar por el tema que recién contaba en su columna Nico. Vamos a hablar de este tema, ¿no? De este juicio y de, efectivamente, de cuánto dinero estamos hablando. Hay versiones encontradas sobre el dinero, hay algunas idas y vueltas respecto de lo que podría llegar a ocurrir y cómo debería responder el gobierno argentino frente a esta demanda. ¿Quién quiere empezar? Sí, no hay problema. Lamentablemente, los fondos buitres, o mal llamados, pero bueno, fondos buitres, operan de esa manera, compran deuda o acciones baratas con posibilidad de litigio y luego litigan en los juzgados donde uno fijó domicilio. Las acciones de YPF cotizan en el exterior también con los ADRs, entonces encontraron una vuelta para litigar en Nueva York y bueno, de esa manera logran reclamos muy superiores a los cuales compraron las acciones o los bonos en cuestión. Eso pasa en todo el mundo. Argentina no es la única nación que tanto en bonos como en acciones, en este caso, ha enfrentado este tipo de demandas. El caso de Argentina es que venimos de un muy mal precedente, digamos, que terminó, como todos sabemos, con el arreglo con los hollouts, digamos. Argentina, lamentablemente, en los últimos años no ha tenido una buena experiencia en este sentido. En ese sentido. Recién el diputado creo que hablaba de cuestiones que están todavía por resolverse en el Congreso de la Nación y decía, está trabado en el Senado el tema de la extinción de dominio. Y es un tema sumamente interesante para analizarlo y quiero preguntarle a Natalia algunas cuestiones sobre eso, pero vamos a escuchar primero al senador, Miguel Ángel Pichetto, con su postura respecto a por qué desde el Senado se busca cambiar el eje de la discusión. Salgamos de la demonización, hagamos cosas que sean razonables, porque ese instituto si se lo aplicamos a un narco, que lo agarramos infraganti, le sacamos la droga, le sacamos la plata, los autos, el avión, la moto, vale. En realidad está hecho para los narcotraficantes, lo inventaron los colombianos, que la experiencia colombiana fue muy mala también. Lo que digo es que tiene que haber una etapa del proceso penal con cierta consistencia, en donde haya semiplena prueba, donde haya elementos que configuren la responsabilidad penal para poder disparar la extinción de dominio. ¿Está lo cierto, Pichetto, o es válido el proyecto que tiene media sanción de diputados? A ver, ni tan, ni muy, ¿no? O sea, a ver, en realidad hay algunas cuestiones que no están bien. La extinción de dominio, más allá de que ese es el nombre que tiene en Latinoamérica y siempre aparece el caso de Colombia y el caso de México, en realidad es lo que se llama un decomiso civil que se origina en Italia, digamos, en la lucha contra las mafias, y que es receptada en muchos países del mundo de tradiciones jurídicas parecidas a las nuestras y otras no tanto, como Estados Unidos, Reino Unido e incluso muchos países de América Latina. Es una buena idea tener la posibilidad de
que el Estado se quede con bienes de distintos crímenes económicos que generan ganancias importantes? Sí, claro, es una buena idea. ¿Eso se llama extinción de dominio? No, eso se llama recupero de activos. Puede ser por vía civil, puede ser por vía penal, depende cuál sea la tradición jurídica y las condiciones en las que uno esté. Argentina, de hecho, y esto tal vez muchos senadores y senadoras lo desconozcan, pero desde el año 2011 Argentina ya tiene la posibilidad, está establecido en el Código Penal, el problema es que muchos jueces a veces no lo miran, de decomisar, es decir, que el Estado se quede con bienes de este tipo de delitos aún antes de la condena. Esto fue lo que pasó en el caso de Antonini Wilson. Sí. Fue el único caso en el que se aplicó. Lo que pasa es que se aplica con limitaciones tan importantes que no se aplica nunca. Tengo una pregunta técnica al respecto, porque de toda la vida, en el caso del narcotráfico, por ejemplo, los vehículos secuestrados en allanamientos o en procedimientos los termina utilizando la policía o prefectura de gendarmería en calidad de depositarios judiciales. Eso tampoco es muy correcto que digamos. Está buena la pregunta. A ver, yo lo primero que diría es, ¿el proyecto de la Cámara de Diputados es bueno o no? Es muy malo, ¿no? Esto hay que decirlo de esta manera. Claro. La segunda es cierto que el peronismo o el kirchnerismo trabó esta discusión en el Senado? Sí, es cierto. ¿Lo hizo por buenas razones? Probablemente no. Digamos, pero eso no quiere decir que el proyecto que vino de diputados sea bueno. Eso no convierte al proyecto de diputados en bueno. El proyecto es malo. ¿Por qué es malo? Bueno, porque en algunos temas relaja garantías constitucionales de modos que no tiene que hacerlo. Entonces, si el Congreso aprueba una norma que relaja garantías constitucionales de un modo que no tiene que hacerlo, el proyecto va a ser declarado inconstitucional y no le sirve a nadie. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Primero, pensar en una estrategia más global de recupero de activos. Y voy a contestar tu pregunta. El problema de la Argentina solo es que no tenemos decomisos porque tenemos el decomiso atado a la condena y entonces lo que queremos hacer ahora es sacar el requisito de la condena para tener decomisos. No, ese no es el único problema. Hay otros, por ejemplo, el que vos señalás, que es cómo se administran los bienes durante el proceso. Mientras tanto, claro. ¿Qué hacemos mientras tanto? Claro. Primero, hay una pregunta anterior a esa, que es, para poder administrar bienes, primero tengo que encontrar bienes. La pregunta que yo les haría a ustedes, si ustedes están muy informados, ¿los fiscales y los jueces en la Argentina hacen investigaciones patrimoniales desde que les cae una causa como par? No, no hacen. ¿no? Entonces, en general, lo que uno ve es el momento del procesamiento, con procesamientos megamillonarios, con embargos de millones de no sé qué, que en realidad no son embargos, digamos. No es que cuando el juez en su casa dice embárguese, baja Dios y embarga objetos. Claro. Eso tiene que recaer sobre un objeto en particular y para eso hay que identificarlo previamente. Y en ese punto, digo, porque esto es un punto sumamente interesante, sobre todo, digo, en la opinión pública está generalizada la idea de cuando hay un embargo hay un sujeto que tiene que responder con sus bienes. Digo, antes de determinar ese embargo, ¿la justicia sabe cuáles son esos bienes que va a embargar? Muchas veces no, porque, digamos, te diría, muchas veces no. En la mayoría de los casos no. Los jueces en general no hacen investigaciones patrimoniales, los fiscales muchas veces tampoco, a pesar de que hay organismos que pueden asistir para que lo hagan. En general están más volcados a buscar la responsabilidad penal de la persona, porque esto es lo que nos han enseñado en la facultad de los abogados y abogadas en Derecho Penal. Entonces, cuando llega el momento del procesamiento, dicen, ¿y ahora qué hago? Bueno, un embargo genérico. ¿Y qué es lo que ocurre? Cuando se dicta ese embargo, lo que hacen es citar al imputado a que presente bienes para dar los embargos. Llega, por ejemplo, un caso famoso fue el de Granillo Campo, uno de los primeros que recuerdo de corrupción, y dicen, bueno, presente bienes a embargo. Soy insolvente, no tengo nada. Bueno, muy bien. Dictan inhibición general de bienes. Eso quiere decir que le traban una medida en distintos registros, en el de los autos, en el de los inmuebles, etc. No puede hacer nada, digamos, no se puede mover. Exacto, pero para eso yo tengo que, digamos, muchas veces lo que pasa es, por ejemplo, una persona que tiene actividad delictiva, narcos, etcétera, en provincias del país, como las causas tramita en la ciudad, la inhibición se inscribe solamente en los registros de la ciudad. Entonces, bueno, estas cuestiones técnicas son muy importantes. Y otra es la de la administración de los bienes. ¿Está bien que, como ocurre hoy en la Argentina, los jueces federales usen los autos de los narcos y la Corte los haga clientelismo con los autos de los narcos? No, no está bien. Los países serios no hacen eso. Eso no es recuperar activos. Está bien quedarse con un yate que no está decomisado y ponerle yate recuperado de la corrupción, no, porque eso no está ni siquiera decomisado. Es interesante lo que plantea Natalia, porque además en un punto hay mucho de lo que venimos, incluso nosotros contando aquí, de puesta en escena, si se quiere, ¿no? Y digo, en algunas cuestiones de la economía Ferrari también. bloqueada, Claro, por ejemplo. Digo, en algunas cuestiones de la economía también, y le quiero preguntar a Gabriel, pues también hoy, por ejemplo, conocimos el decreto para el ajuste en el gobierno nacional, que no deja de ser un gesto. Digo, cuando uno va a los números reales y al movimiento de la vara de lo que se va a ahorrar, lo que no se va a ahorrar, digo, ese 30%, 20% que se logre ahorrar de los gastos del Estado Nacional en términos de los ministerios, no va a ser demasiado dinero pensado en lo que podremos utilizar de eso que se ahorre, ¿no? No, es un 0,15 del PIB, no es significativo, es más un tema de legitimación. Cuando uno hace un esfuerzo de ajuste fiscal hay una dimensión también importante que es la dimensión de la legitimación
el esfuerzo hasta ahora del ajuste fiscal estuvo más que nada concentrado en el tema subsidios económicos, que tiene como subcontrapartida el ajuste de las tarifas de los servicios públicos. Hubo bastante también en gasto de capital, que probablemente se haya compensado con una fuerte ganancia en eficiencia, principalmente por cuestiones de corrupción. Y ahora viene otra etapa donde se profundiza el ajuste en subsidios, ya para llevar los subsidios económicos prácticamente a cero, digamos, y hacer todo el ajuste de tarifas que falta. Hay una parte también de ajuste que se le va a exigir de ajuste a las provincias, porque se van a ajustar fuerte las transferencias a las provincias. Y el gasto de capital va a tener un ajuste adicional que veremos si lo podemos compensar con los famosos PPP. Y entonces hay también una necesidad de que el sector público y sobre todo la Administración Pública Nacional acompañe ese esfuerzo que hace el resto de la economía y tome medidas ejemplificadoras, como ser, por ejemplo, la más ejemplificadora es el tema de los gastos de viáticos de los ministros, los bonos, también el congelamiento de los ingresos al Estado. En el tema de las universidades había en parte temas de corrupción o de malos manejos de las administraciones anteriores y también un objetivo de que no se desvíe por ese lado el congelamiento de la planta pública, digamos. Delación premiada, ¿no? Es una de las cosas que estuvimos escuchando mencionar miles de veces en los últimos 2 años y medio, 3 años. ¿Por qué en Argentina todavía cuesta entender realmente el concepto de delación premiada, que no lo tenemos y cómo lo quieren poner tampoco es muy santo que digamos? Porque así como una medida aislada no sirve para nada, digamos. Yo en su momento cuando se discutió lo dije tímidamente, ¿no? Porque era como la vedette, como ahora la vedette es la extinción de dominio. A ver, ¿por qué no sirve como una medida aislada? Porque primero está diseñada de modo tal que cuando vos te presentás para coadyuvar en una investigación, no sabés si vas a recibir un beneficio de una reducción de la pena hasta el momento del juicio oral. Entonces vos haces hoy un acuerdo con un fiscal y el beneficio que nadie te asegura, porque el fiscal no te lo asegura, te lo va a dar un tribunal oral que no le va a preguntar al fiscal qué le parece, o sí, pero no, va a venir dentro de muchos años. Claro. Entonces ahí ya hay una cuestión de incentivos que no funciona bien. Claro. Y la segunda, que es la más importante, es ¿por qué alguien habría de arrepentirse para obtener una reducción de la pena cuando muy probablemente no reciba ninguna pena sin arrepentirse? Digamos. Argentina no tiene condenas por hechos de corrupción. 5 condenas en los últimos 20 años. Yo siempre digo, serías un horrible abogado o abogada defensora si le dijeras a tu cliente, presentate, vas a tener una reducción de la pena cuando el hombre o la mujer muy probablemente no reciba nunca una pena. Claro, eso funciona en países donde sí hay condenas por corrupción. Exacto, digamos. Entonces si el riesgo penal no existe o es muy bajo, entonces no hay ningún incentivo para arrepentirse de nada porque lo que voy a obtener a cambio es menor que lo que obtendría si no hiciera nada. Hay una cuestión que planteaba recién Gabriel y que tiene nexo con esto que estaba diciendo Natalia, y que es, él habló de 2 palabras, dijo eficiencia y corrupción, y marcó estas 2 cuestiones juntas. Digo, opinión de ambos y desde distintas formas y miradas, ¿no? Digo, desde el derecho y desde la economía. ¿Cuánto podría mejorar el funcionamiento de esta Argentina si lográramos empezar a hacerla más eficiente teniendo menos corrupción? Bueno, a ver, creo que mucho en términos de calidad republicana en lo que me toca y probablemente también de eficiencia. Siempre hay un trade-off, hay como una negociación entre, o esto se plantea por lo menos así en la literatura más liberal, digamos, si me pedís más transparencia, por ejemplo, si me pedís licitaciones públicas, pues voy a tardar más en darle bienes y servicios a la comunidad, entonces contrato de modo directo porque tengo que satisfacer una necesidad. Bueno, esto es un falso dilema, en realidad los países más o menos serios demuestran que es posible ser eficiente y transparente a la misma vez. Un dato que quería dejar ahí con el tema de YPF, que me quedé pensando es, hay un dato ahí que falta, que es por qué el grupo Petersen termina, digamos, quebrando. Y la razón es que no logra distribuir los dividendos que el gobierno kirchnerista le había prometido y le había firmado, ¿no? Que iba a poder distribuir, y que en realidad siempre estuvieron sospechados de ser exorbitantes, no acordes con el mercado y por lo tanto teñidos de alguna sospecha de corrupción. Entonces,
yo pensaba en el caso de Siemens, ¿se acuerdan? Esa Sí, famosa claro. demanda de Siemens en el CIADI, que no se le parecía nada en cuanto a montos, era de 200 y pico Sí, de millones de millones. dólares, 205, 220 millones de dólares, que Siemens termina levantando la demanda en el CIADI cuando en 2009 firma un acuerdo de colaboración justamente reconociendo que había pagado coimas en la Argentina, lo hace en Estados Unidos. Entonces pensaba, bueno, si Argentina no fuera un país tan poco serio investigando la corrupción, imaginemos que en este caso la hubo, hagamos esa hipótesis, y Argentina no fuera tan poco serio investigándola y hubiera comprobado eso a término, tal vez hoy no estaríamos hablando de este problema. Con Gabriel quiero cerrar esta mesa charlando un poquito de las cuestiones económicas del día de hoy. Digo, hoy hemos tenido muchas noticias relacionadas con las tasas. Se mantuvieron el 40% y además con este delay de un mes hasta saber qué va a hacer el Banco Central Sí, en con la realidad. próxima tasa. Pero también hablamos mucho de impuestos a lo largo de toda la jornada en los medios, por esta cuestión de la mitad de nuestro año laboral lo dedicamos a pagar impuestos y tenemos, por ejemplo, una celebración que es la mayoría de edad del impuesto al cheque el año que viene. 18 años cumple un impuesto de emergencia. Digo, en ese combo, ¿hacia dónde va la economía de nuestro país? Empecemos por las tasas. Sí, el Banco Central hoy mantuvo la tasa de referencia, que está en 40. En realidad las tasas relevantes están más altas. Tenés las tasas del mercado secundario del LEVAC a poco más de 30 días por arriba del 50%, en torno al 53% anual. Hoy el comunicado del Banco Central, más que lo más jugoso, no fue tanto que mantuvo la tasa, sino otras cosas que dijo. El Banco Central está yendo a un esquema que deja de ser un metas por inflación tradicional y se parece más a un agregado de facto. Es una mezcla, estamos en un mix donde el objetivo es estabilizar y donde la tasa deja de ser tan exógena definida por el Banco Central y le empieza a ser más endógena y definida por el mercado y por lo tanto más volátil. Estamos intentando disminuir la volatilidad en el mercado de cambios y parte del costo lo estamos pagando con más volatilidad de tasa. En esta apuesta por estabilizar, que vaya sea de paso, está dando resultado porque el mercado cambiario no solo se estabilizó, sino que retrocedió algunos pasos. Así que eso por el lado de la tasa. Te diría que lo más importante del comunicado del Banco Central no es la decisión de tasas, sino todo lo otro que claro, dijo. todo lo otro. Y por el lado de los impuestos, sí, la presión fiscal en Argentina sigue siendo muy alta. No solo muy alta, sino que tenemos un sistema impositivo muy distorsivo y regresivo, lamentablemente. Tenemos problemas de doble imposición, no solo entre distintas jurisdicciones, sino dentro de la misma jurisdicción, a nivel de la jurisdicción nacional. El sistema impositivo hay que reformarlo. La última reforma estuvo más enfocada en eliminar tratamientos especiales, alícuotas reducidas, más en simplificar y no fue tanto al fondo de la cuestión. Lamentablemente eso se debe porque primero tenemos que resolver el problema del déficit fiscal. Es difícil poder encarar una reforma seria como la que necesitamos si antes no reducimos en forma significativa el déficit fiscal. Lamentablemente con todas las reformas estructurales que necesitamos termina siendo parecido. Primero tenemos que resolver el déficit fiscal para después poder avanzar sostenidamente en en otros esos aspectos. Gracias a ambos por haber venido, un placer tenerlos aquí. Son temas para seguir largamente, pero tenemos que ir cerrando. Muchísimas gracias.